Los principios y los ejes del sistema de salud basado en la atención primaria tienen dentro de sus componentes en relación al modelo de atención integral y salud familiar comunitaria la continuidad del cuidado y de la atención, la integralidad y la importancia de que esté centrado en el usuario. Y esta clase va alineado justamente bajo el alero del modelo MAIS o modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria. El enfoque centrado en las personas se describe en el reciente documento emitido por la Organización Mundial de la Salud en su manual operativo, en el módulo 4 tratamiento, donde aborda la atención y el apoyo para la tuberculosis bajo la lógica de la atención centrada en las personas. Dada la alta carga de enfermedad, muerte y sufrimiento que se asocia a la tuberculosis, la norma número 9 de las normas internacionales para la asistencia antituberculosa estipula que se debe elaborar un enfoque de tratamiento centrado en el paciente para todos los pacientes con el fin de promover la adhesión o adherencia y el respeto por el paciente. Principios para la atención y el apoyo centrado en la persona. Dentro de este acápite existen varios de los principios que vamos a mencionar aquí, como por ejemplo, centrarse en las preocupaciones y prioridades del paciente, vincular al paciente con una persona de apoyo al tratamiento de la tuberculosis que sea adecuada, reconocer y abordar la pobreza y la inseguridad alimentaria, vinculando a los pacientes con tuberculosis a las medidas nacionales de protección social y garantizar su inclusión a la legislación según proceda. Hay que considerar que la desnutrición es un factor de riesgo de mortalidad en un paciente con tuberculosis, por lo tanto hay que tener considerado que en nuestro país sobre los de 60 años y más una persona con diagnóstico de tuberculosis puede acceder, por ejemplo, a las prestaciones del PACAM. En otras situaciones de menor edad se solicita la gestión, por ejemplo, de bebidas lácteas que le permitan acceder a una mejor nutrición a través de los municipios. Consultar los aspectos denominados los 5 A's del cuidado, como analizar, aconsejar, acordar, asistir y agenciar, hacer el tamizaje de la desnutrición, evaluarla y tratarla, organizar un seguimiento dinámico y mantener una comunicación periódica con el paciente con el propósito de trabajar en equipo. Dentro de los otros principios está el procurar la participación de antiguos pacientes, educadores de pares y trabajadores de la salud en la prestación de apoyo del establecimiento de salud o de las comunidades, vincular al paciente con los recursos y el apoyo a la comunidad, establecer redes y es aquí donde el trabajo social se hace muy relevante, prestar una atención integrada en colaboración con otros programas de salud pública como los programas de infección por VIH, atención de la diabetes, salud materno-infantil, salud pulmonar y servicios de salud mental, entendiendo que nuestro paciente o persona con tuberculosis puede tener otras comorbilidades. Garantizar la continuidad del proceso de atención, incluidos los cuidados paliativos y los cuidados al fin de vida cuando sea necesario. Apoyo social en el manejo de la tuberculosis. Nosotros como equipo hemos relevado bastante el trabajo y la importancia del trabajador social o la trabajadora social dentro de las acciones del programa con esta lógica biopsicosocial, con la mirada de la integralidad y de la integración entre los diferentes niveles. Dentro de este aspecto podemos mencionar que la estigmatización es el temor a la discriminación, el aislamiento social y la falta de apoyo social influyen directamente en el tamizaje o la pesquisa o la búsqueda activa, el acceso a la atención y la capacidad de completar un plan de tratamiento. Las comunidades más pobres y marginadas que corren un riesgo alto de contraer tuberculosis son también las que tienen mayor probabilidad de ser objeto de las desigualdades considerables en materia de salud y también del punto de vista económico, que limitan aún más el acceso a la atención y al tratamiento, y es ahí donde nosotros visibilizamos bastante el trabajo informal, que lamentablemente no permite poder asegurar la adherencia y por otra parte el apropiado descanso de la persona con licencia médica
ya que trabaja de manera informal y eso no le permite tener un sistema de protección desde el punto de vista social. El diagnóstico de tuberculosis puede generar angustia y tener repercusión en el autoestima, lo cual puede menguar la percepción de los pacientes de que toman sus propias decisiones. Las preocupaciones económicas y las limitaciones de las actividades cotidianas asociadas a la tuberculosis, por ejemplo, tiempo de ausencia laboral, que es lo que mencionábamos anteriormente, y al tratamiento, por ejemplo, los costos desde el punto de vista de diagnóstico y tratamiento, que en el caso de Chile no es así, ya que está garantizado la gratuidad del acceso independiente de la previsión del paciente, sea FONASA, sea ISAPRE, sea otro sistema de salud o independiente de su condición de migración. Sí, costos del transporte aumentan la carga de los pacientes. La duración prolongada del tratamiento puede causar frustración y eventuales efectos secundarios que pueden hacer que el tratamiento sea intolerable o desagradable, lo que lleva a las personas justamente a interrumpirlo, y es por ello que tenemos que estar siempre atentos a posibles reacciones adversas a los medicamentos para antecedernos al manejo y favorecer la adherencia al paciente. Las situaciones de vida, por ejemplo, problemas económicos, una muerte en la familia o dificultades de pareja, pueden tener una repercusión negativa en la salud psicológica y en la capacidad de los pacientes para tomar los medicamentos, y es por ello que la valoración desde la mirada de la integralidad debe ser abordando todas aquellas esferas en las cuales el paciente se desarrolle, nosotros como equipo que va a estar acompañando a esta persona con diagnóstico de tuberculosis pueda llegar a buen fin de su tratamiento. La tuberculosis a menudo se presenta con enfermedades concomitantes como por ejemplo diabetes, infección por VIH o SIDA, que pueden causar más dificultades al paciente. Las personas con tuberculosis también pueden tener problemas de salud mental como trastornos por consumo de opioides, alcohol o depresión, que es lo que visibilizamos en muchas de nuestras cortes de pacientes, el policonsumo, que pueden dificultar su capacidad de cumplir tratamiento o tolerar medicamentos sin apoyo adicional. Del mismo modo, algunos medicamentos para la tuberculosis también pueden agravar los trastornos de salud mental. La atención médica de mala calidad y cuya prestación no se basa en los derechos o no está centrada en las personas o es poco respetuosa también aumenta la carga psicológica de la enfermedad y el tratamiento. Cuando el tratamiento fracasa, las personas también se afligen y pueden sufrir o sentirse desesperanzadas. La falta de apoyo de los servicios, las amistades y los miembros de la familia puede perjudicar el equilibrio emocional del paciente, y la tuberculosis y su tratamiento prolongado afectan a la familia y a los cuidadores. Sus ansiedades, la carga de trabajo por atender al paciente pueden dificultar el apoyo a la adhesión terapéutica, el control de infecciones y las necesidades del paciente con el transcurso del tiempo. Es por ello que relevamos que el apoyo social es muy importante en el enfoque centrado en las personas con el fin de mejorar el bienestar de las personas con tuberculosis y respaldar los planes de tratamiento, pues aborda los obstáculos antes descritos. Es importante que el apoyo social esté al alcance de las personas durante todo el tratamiento de la tuberculosis, desde el diagnóstico hasta la conclusión del tratamiento. El apoyo social consta de 4 recursos. 1. El apoyo informativo es la información o la educación que ayuda a la persona a resolver problemas y a disminuir el estrés. Incluye capacitación y educación sobre los medicamentos que una persona está tomando, sus posibles efectos secundarios y la forma en que se supervisa y se determina el éxito del tratamiento. El apoyo psicológico, emocional, incluye todos los tipos de cuidado que fortalecen la autoestima mediante la comprensión, la confianza, el estímulo, la atención, y que ayudan a hacer frente a los desafíos psicológicos de la vida. El apoyo material incluye apoyo económico que podría consistir en dinero, por ejemplo, subvenciones del gobierno, subsidios, apoyo alimentario, apoyo para viajes o todo lo que ayuda al paciente con los costos económicos de la enfermedad y su tratamiento. El apoyo de acompañamiento es una ayuda que se hace a la persona para que sienta que pertenece al sistema social y que pueda confiar en él para determinadas necesidades. La elección de un conjunto adecuado de cuidados y apoyo para el paciente se realiza de acuerdo a las 5 AES, que tiene que ver con analizar, aconsejar, acordar, asistir y agenciar, desde la mirada, desde la atención centrada en la persona y de las acciones consensuadas entre el equipo y la persona afectada por la enfermedad.
Dentro del analizar los conocimientos, las creencias, las preocupaciones y los comportamientos diarios del paciente relacionados con la tuberculosis y su tratamiento. Analizar los objetivos del paciente al inicio de cada consulta. Analizar el estado clínico del paciente, determinar los tratamientos actuales o anteriores para la tuberculosis u otras enfermedades e impartir educación sobre la enfermedad por tuberculosis y su tratamiento y el control de infecciones. Cuando hablamos de control de infecciones estamos hablando de las acciones que debe tomar el paciente para disminuir la transmisibilidad a personas nuevas, disminuir también la transmisibilidad hacia el personal de salud. Analizar la capacidad del paciente para tomar los medicamentos. ¿Tiene la capacidad de deglutir, por ejemplo? Analizar los factores asociados con el estilo de vida del paciente que podrían impedir tomar los medicamentos. Tenemos que tener claridad si existen por trastornos por consumo de opioides, alcohol u otros. Analizar la presencia de cualquier enfermedad concomitante que pueda requerir atención especial, que puede influir en tratamiento, como por ejemplo VIH, diabetes, hepatitis u otras enfermedades hepáticas, renal, consumo de tabaco, trastorno de salud mental. Hay que tener en cuenta que frente, por ejemplo, a enfermedades hepáticas, renales, será necesario hacer un ajuste de medicación, esto en concordancia o coordinación con el referente clínico del programa. El paciente que tiene diabetes debe compensar su diabetes, si no, lamentablemente no va a poder tener una buena recuperación y el riesgo de recaída es muy alto. Lo mismo sucede con los pacientes con VIH que no son adherentes al TARP. Tenemos que tener la claridad del TARP o terapia antirretroviral que el paciente está recibiendo, ya que eventualmente habrá que hacer algunos ajustes. Si es un paciente que acaba de debutar con la patología, en este caso coinfección, VIH, tuberculosis, tenemos que tener en cuenta que en algún momento va a tener una reconstitución del punto de vista del sistema inmune y tenemos que estar alertas al manejo que se tendrá que hacer en esa situación. Analizar la presencia de eventos adversos de los medicamentos, analizar la situación económica de trabajo, educación, personas dependientes, condiciones de vida del paciente, si tiene un lugar estable para vivir. Tenemos muchos de nuestros pacientes que están en situación calle. Analizar la capacidad del paciente y las condiciones disponibles para utilizar tecnologías digitales de ayuda a la adhesión al tratamiento, entendiendo que en algunos países han adherido a la supervisión de tratamiento de manera remota. No es el caso de nosotros, pero de todas maneras sí utilizamos bastante la comunicación con nuestros pacientes vía chat, vía a veces correo electrónico, y tenemos que chequear si la persona tiene o está alfabetizada desde el punto de vista digital o tiene acceso a un teléfono celular u otro dispositivo de estas características. Aconsejar. Desde este punto de vista está el utilizar un lenguaje siempre neutro, sin prejuicios, utilizar un lenguaje que el paciente entienda con palabras que comprenda fácilmente. Es siempre evitar, ojalá, términos médicos complejos. Corregir todo conocimiento inexacto según la evaluación antes descrita. Aquí influyen bastante las creencias que pueda tener desde el punto de vista sociocultural y lo ideal es no luchar contra esas creencias, sino que tratar en conjunto de poder llegar a la información más exacta en relación a la enfermedad. Subsanar las brechas que tenga el paciente en conocimiento de sus afecciones y factores de riesgo y también de los tratamientos. Comentar las opciones del plan de tratamiento, incluidos los diferentes esquemas de tratamiento, las diferentes opciones de suministro, recogida de medicamentos, la administración de tratamiento, de apoyo a la adhesión terapéutica, cuidados paliativos de ser necesarios, que hemos tenido pacientes en esta situación lamentablemente, que estén al alcance del paciente para ayudar a completar su tratamiento. Comentar toda modificación propuesta para el plan de tratamiento, poniéndola en relación con las preocupaciones del paciente y según la evaluación antes descrita. Evaluar la importancia de que el paciente atribuya al tratamiento indicado. A veces existe bastante percepción o baja percepción del riesgo en relación a la enfermedad y eso disminuye considerablemente la adherencia del paciente también al tratamiento, además de todo el resto de factores o multicausal que podría estar influyendo en las decisiones del paciente. Asesorar sobre los planes de protección social en los que el paciente reúne las condiciones necesarias para poder postular. Evaluar la confianza y disposición del paciente para adoptar el tratamiento indicado. Acordar, negociar un plan de tratamiento y cuidados a partir de las diferentes opciones.
acordar con el paciente opciones de tratamiento que corresponden a sus prioridades, y aquí volvemos a mencionar la palabra de la lógica de un plan consensuado. Asistir, proporcionar un resumen escrito gráfico del plan que va a establecerse para poder mejorar el manejo o mantener una buena adherencia. Definir o determinar a la persona adecuada para el apoyo de tuberculosis, identificar algún familiar, por ejemplo, que pueda estar acompañando durante este proceso al paciente, proporcionar los tratamientos o medicamentos para la tuberculosis, proporcionar tratamientos médicos que ayuden a reducir los efectos secundarios de ser necesario, aportar apoyo psicológico siempre y cuando se evalúe la necesidad de este, proporcionar habilidades y herramientas que ayuden a la autogestión, al autocuidado, a la finalización del tratamiento completo, facilitar un certificado de enfermedad que permita el acceso a los esquemas de protección social. Bueno, esto a través del trabajo social pueda hacer las postulaciones pertinentes. Proporcionar equipamiento que ayude a los pacientes a tomar sus medicamentos. Por ejemplo, en este caso no tenemos tratamiento autoadministrado para la tuberculosis propiamente tal, pero sí tenemos tratamiento autoadministrado para la quimioprofilaxis. Y es ahí donde tratemos de facilitar, por ejemplo, si es que tenemos a alguien que está con polifarmacia, en la toma de este quimioprofilaxis. Facilitar herramientas de autogestión, por ejemplo, un calendario, otras formas de recordar, registrar el plan de tratamiento, próxima cita, abordar obstáculos que puedan aparecer durante el periodo de tratamiento de la persona, ayudar a los pacientes a promover obstáculos para finalización del tratamiento completo y definir estrategias que permitan superar. Si el paciente está deprimido, tratar la depresión. Si el paciente tiene un trastorno por consumo de sustancias, poner en contacto con los servicios de atención adecuados, vincular el paciente al apoyo disponible, personas de apoyo y tratamiento de la tuberculosis, amistades, familiares, pacientes con experiencia, promotores de la comunidad, grupos de apoyo entre pares, servicios comunitarios. Agenciar. Organizar la atención de seguimiento con el fin de supervisar el progreso de tratamiento y reforzar el mensaje clave. Organizar un mecanismo que permita que el paciente se comunique con un prestador de atención de salud si surgen problemas ante su próxima cita, explicándole que nosotros somos su nexo y su contacto para poder generar redes desde el punto de vista de salud que le permita poder satisfacer sus diferentes dificultades o problemas desde la mirada de salud. Programar citas grupales o grupos de apoyo pertinentes. Esto no es algo que nosotros tengamos experiencia al respecto, es algo que propone la OMS con este documento. Aquí habría que ver justamente la posibilidad de algún tipo de voluntariado o a la generación de estos grupos dependiendo de las necesidades de cada territorio. Registrar lo que sucedió durante la consulta, siempre en la ficha clínica electrónica y en el tarjetón del paciente. Derivar a los servicios sociales existentes para acceder a facilitadores u otras medidas de apoyo social. Por ejemplo, si tenemos pacientes haitianos que hablan poco español, ver la posibilidad de generar atención con facilitadores culturales. Asegurar de que los pacientes obtengan las opciones de tratamiento de su preferencia que les ayuden a tomar los medicamentos, no olvidando sí que se favorece que el tratamiento sea administrado todo junto, sin fraccionar, en una sola toma lo más temprano posible, dentro del horario de la mañana, con estómago vacío. Estamos hablando no de un ayuno como el que se realiza en una cirugía para pabellón, sino que entre medio de las comidas ojalá haya pasado entre 45 minutos a una hora después del último alimento, o el próximo alimento sea dentro de 45 o una hora posterior a la toma del tratamiento. Desde el punto de vista de la educación y el asesoramiento en la materia de salud para las personas afectadas de tuberculosis, una de las recomendaciones que tiene certeza moderada, pero sí es incluida absolutamente en la guía o en el manual operativo, que se debe proporcionar a los pacientes que reciben tratamiento por la tuberculosis, educación para la salud y asesoramiento sobre la enfermedad y la adhesión al tratamiento. Principios rectores de la educación y el asesoramiento en materia de salud. Con respecto a los derechos de los pacientes enunciados en la Declaración de los Derechos de las Personas Afectadas por Tuberculosis, los siguientes cobran especial relevancia como principios rectores para la educación y el asesoramiento de este tipo de pacientes. Tenemos el derecho a recibir un trato respetuoso y digno siempre, el derecho a la información y el derecho a la confidencialidad. Habilidad de comunicación eficaz. Al impartir educación y asesoramiento en salud debemos considerar lo siguiente. Es vital la construcción de una alianza terapéutica,
evitar la escucha activa y el uso de la comunicación no verbal. La comunicación es óptima cuando consiste en una interacción entre el paciente y el prestador de atención de salud y no solo de que el prestador o el funcionario de atención dé instrucciones o proporcione información al paciente. Las buenas habilidades de comunicación son muy importantes en el tratamiento de la tuberculosis. Una buena comunicación no solo ayuda a los pacientes a conocer la enfermedad y el tratamiento, sino que también ayuda a la comunicación a conocer mejor la tuberculosis y a corregir la información errónea que contribuye justamente a la estigmatización. Dentro de esto tenemos la importancia de plantear preguntas de manera apropiada, que es una técnica importante que ayuda, 1, a definir lo que ya conoce el paciente y a detectar cualquier posible brecha de información, a reconocer las necesidades específicas de la persona, a examinar las actitudes y las creencias del paciente que puedan incidir justamente en el comportamiento en la toma de decisiones, a generar comentarios y opciones para solucionar los problemas, a comprender las razones que justifican las decisiones o acciones que nosotros como equipo vamos a tomar, el suministro de información desde el punto de vista de la educación y el asesoramiento en materia de salud deben impartirse en un lenguaje siempre sencillo y claro. Dentro de las habilidades de comunicación eficaz, tenemos 4 de las que están identificadas en esta lámina, como crear un ambiente que facilite la comunicación, involucrar a la persona, comenzar por escuchar, tener una actitud amistosa y respetuosa en todo momento sin emitir juicios de valor. Dentro de la primera, reunirse con la persona en un espacio privado, si es posible, tener una actitud acogedora que lleve a cabo las presentaciones de una manera apropiada desde el punto de vista cultural, usar lenguaje corporal, expresiones faciales y de contacto visual que contribuyan a generar confianza y sean apropiados desde el punto de vista cultural. Explicar la información que se intercambia durante la consulta será confidencial y no se difundirá autorización, sobre todo en el aspecto del estudio de contacto. Si los cuidadores están presentes, proponga hablar con la persona sola, excepto con niños o niñas de corta edad, y obtenga el consentimiento para comunicar la información clínica. Si el prestador de atención de salud masculino está entrevistando a una mujer joven, considere la posibilidad de que éste presente un miembro femenino del personal o una cuidadora. Dentro de lo que es involucrar a la persona, incluir al paciente y su consentimiento a los cuidadores y su familia en todos los aspectos de la evaluación y el tratamiento, en la medida de lo posible. Esto es aplicable a la población infantil, adolescente y a las personas mayores. Dentro de lo que es comenzar por escuchar, siempre escuche activamente. Evite las distracciones. Sea comprensivo y sensible. Utilice la comunicación no verbal con el fin de demostrar que está escuchando y que está interesado en lo que la persona le está mencionando. Permita que la persona hable sin ser interrumpida. Si el relato no es claro, ser paciente y pedir una explicación. Con niñas y niños, usar un lenguaje que puedan comprender. Por ejemplo, preguntar sobre sus intereses, juguetes, amistades o escuela para poder iniciar una conversación. Con adolescentes, demostrar que comprende los sentimientos y su situación. Dentro de la actitud amistosa y respetuosa, mostrar siempre una actitud respetuosa. No juzgar a las personas por su comportamiento o apariencia. No perder la calma y tener paciencia. Utilizar buenas habilidades de comunicación verbal, utilizar lenguaje sencillo, haga que su expresión sea clara y concisa. Haga preguntas abiertas y resuma o aclare lo afirmado para comprobar si es que la persona realmente comprendió lo que usted le acaba de explicar. Resuma y repita los puntos claves. Permita que la persona haga preguntas sobre la información que acaba de explicar. Mostrar sensibilidad cuando las personas revelan experiencias difíciles. Manifieste aún más sensibilidad con los temas difíciles. Recuerde que a la persona todo lo que diga será confidencial. Reconozca que pudo haber sido difícil para la persona hablar con usted sobre algunos pensamientos o preocupaciones que haya tenido en la consulta. ¿Qué información esencial debe suministrarse? La información objetiva sobre la tuberculosis como enfermedad y su tratamiento se debe explicar al paciente sobre la tuberculosis y su tratamiento claramente. Esto incluye lo que causa la tuberculosis, cómo se propaga, síntomas, qué puede suceder si la persona no trata la enfermedad,
una explicación sobre el hecho de que la tuberculosis es tratable y curable, cómo acceder a su tratamiento, cómo tratar la tuberculosis, cuánto dura el tratamiento, los tipos de medicamentos que se utilizan para tratar de manera simple y los posibles efectos secundarios de los medicamentos sin asustar al paciente, los efectos del tratamiento de la tuberculosis sobre otras afecciones concomitantes, por ejemplo, consumo de alcohol, drogas ilícitas, etc. ¿Qué podría suceder si un paciente deja de tomar la medicación de la tuberculosis en contra del consejo del prestador de atención de salud? ¿Por qué el hecho de comenzar el tratamiento de inmediato después del diagnóstico reduce el riesgo de transmisión a otras personas? Las prácticas de control de infecciones que ayudan a reducir el riesgo de propagación de la tuberculosis hacia familiares que no han sido expuestos o hacia el mismo personal que lo está atendiendo. ¿Cuáles son los servicios de apoyo disponibles y cómo elaborar un plan de derivación o organizar la atención integrada en una etapa temprana en el caso de las enfermedades concomitantes? Asesoramiento encaminado a favorecer la adhesión al tratamiento. Por ejemplo, deben adoptarse las siguientes medidas. 1. Hacer una visita domiciliaria e interactuar con el paciente si es que el paciente ha autorizado las visitas domiciliarias en su hogar, entendiendo esto en la lógica del que el paciente disminuye su adherencia al tratamiento y tenemos que abordar para rescatar y que se mantenga el tratamiento. Evaluar las razones de la interrupción del tratamiento. Analizar las preocupaciones que causaron la falta de adhesión del paciente o el que no haya asistido a tomar su tratamiento. Instruir al paciente sobre la necesidad de continuar el tratamiento. Orientar y apoyar al paciente. Involucrar a los miembros de la familia, cuidadores para garantizar el tratamiento. Y esto debe ser constantemente evaluado, sobre todo en un paciente que ya ha presentado disminución de la adherencia al tratamiento. Algunos ejemplos de preguntas que pueden ayudar a analizar las creencias de un paciente sobre la tuberculosis y sobre su salud son, por ejemplo, ¿qué piensa que ha causado la enfermedad? ¿Qué efecto tiene su enfermedad en su cuerpo? ¿Qué tan grave cree que es? ¿Qué tipo de tratamiento cree que podría ser útil? ¿Cuáles son los principales problemas causados por su enfermedad? ¿Cuál es su mayor temor con respecto a la enfermedad? Asesoramiento para prestar apoyo psicológico. Si tenemos la sospecha de que estamos frente a síntomas de estrés, tenemos que evaluar dentro de nuestra anamnesis y examen físico, valoración básicamente integral, síntomas psicológicos. Por ejemplo, observamos que existe una preocupación constante, hay depresión o ansiedad, dificultad para concentrarse, sentimientos de agobio, hay olvidos, dificultad para tomar decisiones, sentimiento de desconexión. Existen síntomas físicos, como por ejemplo cefaleas, migraña, mareos, tensión muscular, espasmos, calambres, cambios en la respiración o ataques de pánico, crisis de angustia, dolor en el pecho o latidos cardíacos más rápidos, problemas digestivos, molestias gástricas como náuseas, estreñimiento, diarrea, letargia o cansancio, aumento de la presión arterial, modificaciones del punto de vista del comportamiento, hay irritabilidad o agresividad, modificaciones en el patrón del sueño, dormir demasiado, dormir muy poco, incapacidad para dormir, modificación en la alimentación, comer demasiado o muy poco, consumir alcohol, drogas, tabaco para hacer frente al estrés que se está viviendo, evitar hacer frente a situaciones difíciles, evadir, falta de motivación y llanto. Muchas gracias por revisar esta clase, atención centrada en el paciente, la persona con tuberculosis. Esperamos que puedan aplicar muchos de los conceptos que revisamos en esta clase y a continuación les dejo el link para que puedan completar la evaluación.